Nadie en la escuela sabía realmente quién era Lucas. Para la mayoría, solo era ese niño callado, flaco, con la camiseta siempre arrugada y los zapatos gastados que se sentaba al final del salón. Pero detrás de esa mirada tímida y ese silencio incómodo, se escondía una historia que nadie podría imaginar. Lucas tenía 11 años y vivía en un albergue desde que su madre fue internada en un hospital psiquiátrico tras un colapso nervioso. Su padre, del que casi no recordaba el rostro, había desaparecido una noche sin explicación. Desde entonces, Lucas aprendió a moverse en las sombras, a no molestar, a no ser visto. Caminaba 57 minutos cada mañana para llegar a la escuela, cruzando barrios que muchos evitaban incluso en coche. Nunca pidió nada, nunca se quejó. Solo observaba. Y escuchaba. Especialmente el sonido que salía del aula de música los jueves por la tarde, cuando la profesora Dolores practicaba sola antes de irse. Lucas se quedaba pegado a la puerta, sin moverse, con los ojos cerrados, imaginando que era él quien movía las manos sobre esas teclas antiguas. Pero todo cambió el martes pasado, cuando el director Ramírez decidió hacer una demostración artística durante la asamblea semanal. Era su costumbre invitar a alumnos al azar a participar, supuestamente para fomentar el talento. Pero todos sabían que lo hacía para ridiculizar a los que no tenían preparación. Ese día, señaló a Lucas desde el escenario. A ver tú, Lucas, ven y tócales algo en el piano. Seguro tienes algo que mostrarnos, ¿no? El tono de su voz era condescendiente, casi burlón. Algunos chicos rieron. Lucas sintió que las piernas le temblaban, pero no por miedo. Era algo más. Era rabia contenida. Era la memoria de las noches frías en el albergue, cuando escapaba para tocar un viejo teclado que encontró entre cajas tiradas detrás de la parroquia. Aquel teclado estaba roto, solo funcionaban algunas notas, pero con eso le bastó para aprender. Cada noche practicaba mientras los otros dormían. Inventaba melodías, reconstruía las que recordaba vagamente de su infancia. Nunca había tocado frente a nadie. Ni siquiera sabía si lo hacía bien. Pero cuando puso un pie en ese escenario improvisado del auditorio, y sus dedos tocaron las teclas del piano real por primera vez, algo cambió en el aire. El murmullo cesó. Incluso los que antes reían, ahora lo miraban sin entender qué estaba pasando. Lucas cerró los ojos, y dejó que sus manos hablaran. Las notas salieron limpias, con una emoción que no se puede fingir. No era una canción conocida. Era su historia. Era el eco de su madre llamándolo desde un pasillo blanco. Era el silencio del albergue cuando todos se iban. Era la ausencia de un abrazo. Era rabia, era dolor, pero también esperanza. Algunos alumnos comenzaron a llorar sin saber por qué. La profesora Dolores, desde el fondo, se llevó la mano al pecho. Nadie se movía. Incluso el director Ramírez no podía ocultar su desconcierto. Porque aquello que estaba ocurriendo ante sus ojos, no se podía enseñar, no se podía ensayar. Era real. Tan real, que dolía. Lo que nadie en ese salón sabía, ni siquiera Lucas, era que esa interpretación iba a cambiar su vida para siempre. Cuando la última nota vibró en el aire, el silencio fue tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de los estudiantes. Lucas abrió los ojos lentamente, como si regresara de otro lugar. Nadie se movía. Nadie decía nada. Solo estaban ahí, mirándolo, intentando comprender lo que acababan de presenciar. El director Ramírez, por primera vez en años, no supo qué decir. Su plan de ridiculizar al niño pobre había fallado, y no solo eso, se había convertido en testigo de algo extraordinario. Pero en lugar de reconocerlo, simplemente carraspeó y dijo, con una voz tensa, «Bueno, eso fue inesperado». Y se fue del escenario. Pero no todos lo ignoraron. Ese mismo día, Dolores, la profesora de música, lo llamó aparte después de clases. «Lucas, ¿dónde aprendiste a tocar así?», le preguntó, sin poder ocultar el temblor en su voz. Él la miró con honestidad desarmante. «No sé si lo hago bien. Solo, toco lo que siento». Y eso bastó. A partir de ese momento, Dolores se convirtió en algo más que una profesora. Se volvió mentora, cómplice, protectora. Le consiguió acceso libre al aula de música después de clases, y le trajo partituras rescatadas de su casa, aunque Lucas prefería seguir improvisando. Pero no todo el mundo lo celebró. Algunos profesores comenzaron a murmurar que era injusto darle privilegios a un niño sin preparación. Otros alumnos lo miraban con una mezcla de admiración y envidia. Ramírez, por su parte, no volvió a mencionarlo en público. Pero por dentro,
Sentía que su autoridad había sido desafiada. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Lo que nadie sabía es que en los días siguientes, Lucas empezó a tener sueños extraños. Soñaba con escenarios enormes, con luces que lo cegaban y manos aplaudiendo sin fin. Pero también soñaba con su madre, sentada al borde de una cama, susurrándole canciones que no sabía que recordaba. Esos sueños lo impulsaban a tocar más. Cada día, después de clases, se encerraba en el aula y dejaba que el mundo desapareciera. La música era su única forma de entender lo que sentía. Pero esa calma no duraría. Una tarde, mientras Lucas tocaba una pieza especialmente intensa, inspirada en el recuerdo de la última vez que vio a su madre sonreír, la puerta se abrió de golpe. Era Ramírez. Su cara era una máscara de incomodidad. «Tú no tienes permiso para usar este lugar sin supervisión», dijo con dureza. Lucas se detuvo, bajó la mirada. Pero antes de que pudiera decir algo, Dolores apareció detrás. «Yo le di permiso. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que siga viniendo». Ramírez no respondió. Solo se fue, con los labios apretados. Pero esa no sería la última vez que intentaría frenar a Lucas. Unos días después, algo aún más inesperado ocurrió. La escuela recibió una invitación para participar en un concurso nacional de talentos estudiantiles, y cada colegio debía presentar un único representante. Dolores no lo dudó, propuso a Lucas. «No tiene formación formal», objetó uno de los directivos. «Pero tiene algo que ningún otro tiene, ¿verdad?», respondió ella. Tras mucha discusión, lo aceptaron. Pero con una condición. Tendría que preparar una pieza que impresionara no solo por la emoción, sino por la técnica. Lucas tenía 3 semanas. Lo que nadie sabía, era que él ya lo estaba preparando desde antes de saberlo. Y esa preparación lo llevaría a descubrir cosas sobre sí mismo, que nunca habría imaginado. Durante las siguientes 3 semanas, Lucas desapareció del radar de casi todos. Pasaba cada minuto libre en el aula de música, practicando sin descanso, perfeccionando cada nota, explorando combinaciones sonoras que nacían de su instinto, no de libros. Dolores lo observaba a distancia, tomando notas, corrigiendo suavemente donde era necesario, pero sin imponer reglas. «Tu alma ya sabe lo que quiere decir», le decía. «Yo solo te ayudo a pronunciarlo mejor». Pero algo más comenzó a cambiar en Lucas. La música, que siempre había sido su refugio, comenzó a transformarse también en un espejo. Cuanto más tocaba, más recuerdos emergían. Uno en particular le rondaba la mente. Un día, cuando tenía apenas 6 años, su madre lo llevó a una biblioteca pública donde un pianista ciego daba un pequeño recital gratuito. Lucas no recordaba el nombre del hombre, ni la melodía exacta, pero sí recordaba sus palabras al final. «La música es el lenguaje que usamos los que no fuimos escuchados». Esas palabras lo marcaron, aunque no lo supiera en aquel momento. Fue como una semilla que había esperado años para germinar. Una noche, mientras practicaba, Lucas improvisó una pieza totalmente nueva. Era distinta a todo lo que había tocado antes. No tenía una estructura lógica, pero estaba cargada de emoción, como si su alma entera estuviera intentando hablar en un idioma inventado. Dolores, al escucharlo, se acercó y le dijo en voz baja: «Esa es la pieza que vas a tocar en el concurso». Lucas se sorprendió. «Pero no necesita ser algo clásico, famoso». «No», respondió ella con firmeza. «Necesita ser tuyo. Porque eso es lo que nadie podrá imitar». En paralelo, algo se estaba gestando detrás del telón. El director Ramírez, aún herido en su orgullo, comenzó a mover hilos para evitar que Lucas representara a la escuela. Propuso que se hiciera una votación entre los profesores para validar la participación. Dolores luchó con todo lo que tenía, pero la presión era alta. Entonces, inesperadamente, una carta llegó al colegio. Era del Comité Nacional de Cultura Estudiantil. Alguien, posiblemente un profesor anónimo conmovido por Lucas, había enviado una grabación de su ensayo, y el comité, impresionado, no solo confirmó su participación, sino que solicitó que Lucas cerrara el evento como acto principal. Aquello desarmó cualquier intento de sabotaje. Ramírez tuvo que aceptar. Aunque por dentro, ardía. El día del viaje llegó. Era la primera vez que Lucas salía de su ciudad. Dolores lo acompañó como tutora, y en el autobús, él apenas podía hablar. Iba mirando por la ventana, tocando mentalmente las notas en sus muslos. «¿Estás nervioso?», preguntó ella. «No», respondió él. «Estoy listo». El concurso se llevó a cabo en un teatro antiguo, con columnas de mármol y cortinas rojas como las que Lucas solo había visto en películas.
Los otros participantes eran técnicamente brillantes, hijos de músicos, alumnos de conservatorios, vestidos de gala. Lucas llevaba su única camisa blanca, planchada por Dolores esa mañana. Antes de salir al escenario, se miró en el espejo del camerino. Por primera vez, se vio diferente. No por la ropa, sino por la mirada. Era como si el niño invisible hubiera desaparecido. Cuando anunciaron su nombre, el público apenas reaccionó. Nadie sabía quién era ese tal Lucas R. Pero eso estaba por cambiar. Apenas sus dedos tocaron la primera nota, algo se sintió distinto en el ambiente. No era un concierto más. Era una confesión. Era una herida abierta. Era la historia de un niño que aprendió a hablar con el corazón porque el mundo le cerró la boca. La sala, llena de desconocidos, quedó hipnotizada. Lo que Lucas no sabía era que, entre los asistentes, había alguien muy importante. Alguien que había estado buscando exactamente lo que él tenía, sin saberlo. Mientras Lucas tocaba, cada nota parecía resonar en las paredes del teatro, llenando el espacio con una energía casi palpable. El silencio en la sala era total. Nadie se movía. Nadie respiraba. Incluso los jueces, con sus rostros implacables, se vieron obligados a dejar de lado su objetividad habitual, cautivados por la intensidad del momento. Había algo en la manera en que Lucas tocaba que era más grande que cualquier técnica aprendida, algo que no se podía enseñar en ningún conservatorio. Era el alma misma del niño que se desbordaba en cada acorde. Cuando terminó, la sala estalló en un aplauso que parecía interminable. Dolores, desde la esquina del escenario, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, una figura permanecía en la sombra, observando con atención. Se trataba de Santiago Paredes, un conocido productor musical, considerado uno de los hombres más influyentes de la industria. Conocido por descubrir a nuevos talentos, Santiago había sido invitado al concurso como parte de una iniciativa para promover el arte juvenil en el país. No se esperaba que ningún niño de esa competencia fuera digno de su atención. Sin embargo, la pieza de Lucas había cambiado todo. Él estaba completamente fascinado. Santiago no era un hombre fácil de impresionar. Había visto a los mejores pianistas del mundo y escuchado miles de composiciones, pero nunca había sentido lo que sintió en ese momento. La música de Lucas no era perfecta en el sentido técnico. De hecho, había errores en su ejecución, pero esa imperfección le otorgaba una belleza cruda, visceral, que hablaba directamente al corazón. Santiago sabía que acababa de presenciar algo único, algo que el mundo entero debería escuchar. Cuando la última ovación se desvaneció, Santiago se levantó de su asiento y se dirigió al backstage sin hacer ruido. Dolores se encontraba conversando con algunos de los organizadores del evento cuando lo vio acercarse. Reconoció de inmediato al hombre y su rostro se palideció. Santiago Paredes no solo era un productor famoso, también tenía fama de ser exigente, cruel incluso, con aquellos que no consideraba dignos de su ayuda. Y si había algo que Dolores sabía de Lucas, era que no estaba preparado para el mundo de la industria musical, donde la presión y el ego podían devorar incluso a los más talentosos. ¿Es usted Santiago Paredes?, preguntó ella, con nerviosismo apenas disimulado. Él sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Sí. He estado escuchando a su alumno. El silencio cayó de nuevo. Este niño tiene algo especial, dijo finalmente, con un tono de voz grave y lleno de confianza. Lo quiero en mi equipo. Dolores, sorprendida y algo aterrada, trató de contener sus emociones. Él no está listo, comenzó a decir, pero Santiago la interrumpió con una mirada penetrante. ¿Quién está listo realmente? La pregunta es si lo quieres para ti, o si prefieres que lo encuentren otros antes que tú. El silencio entre ellos fue pesado, hasta que Dolores habló, más por impulso que por convicción. Lucas no está buscando fama ni dinero. Solo quiere tocar y sentirse libre. Este mundo no es para él. Santiago la miró fijamente, con una sonrisa sardónica. Es precisamente por eso que necesito a alguien como él. Alguien que aún no esté contaminado por el sistema. Pero si no lo tomas, créeme, habrá otras puertas esperándolo. Dolores no dijo más. Cuando Lucas salió del escenario, todavía respirando con dificultad, notó el rostro tenso de su profesora. Ella lo miró a los ojos, tratando de decidir cómo proceder. ¿Qué pasó, Le? Preguntó él, sin comprender del todo el cambio de ambiente. Lucas, comenzó Dolores, sin poder disimular la mezcla de orgullo y preocupación, te acaban de hacer una oferta. Pero no es lo que piensas. Santiago Paredes quiere que trabajes con él.
Lucas frunció el ceño, como si no entendiera bien. ¿Qué significa eso? Significa que te llevará a otro nivel, pero no sin sacrificios. Y tal vez no estés listo para lo que eso implica. Lucas, aún con la adrenalina de su actuación, se sintió confundido. Solo quiero tocar, no me interesa la fama. Fue entonces cuando Dolores, con una mirada seria y grave, le hizo una advertencia que Lucas nunca olvidaría. A veces, lo que te ofrece el mundo no es lo que necesitas. Pero será tu decisión. Esa noche, mientras Lucas se preparaba para dormir en su habitación de hotel, se dio cuenta de algo. No estaba seguro de querer entrar en ese mundo, pero tampoco podía ignorar que lo que le ofrecían podría cambiar su vida para siempre. Al día siguiente, antes de que se tomara cualquier decisión, recibiría una llamada que cambiaría todo de nuevo. Una llamada que lo llevaría a enfrentarse con un fantasma de su pasado. Al despertar, Lucas sintió una extraña sensación en el aire. Había algo inquietante que no podía identificar, pero que lo acompañaba desde la noche anterior. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana del hotel cuando su teléfono vibró en su mochila. Era un número desconocido. La llamada se hizo más intensa conforme se acercaba al dispositivo, como si el sonido estuviera anticipando algo importante, algo que cambiaría el curso de los próximos días. Con manos temblorosas, Lucas contestó. Al otro lado, una voz grave y autoritaria se presentó. Lucas R. La voz era familiar, pero Lucas no sabía cómo. Sí, ¿quién habla?, respondió, intentando esconder su nerviosismo. La voz se presentó como la de un antiguo conocido de su madre, alguien que hacía años había desaparecido de sus vidas. Soy Raúl, un viejo amigo de tu madre. Necesitamos hablar sobre algo importante, algo que involucra tu futuro. Lucas sintió un nudo en el estómago. El nombre de Raúl le trajo recuerdos confusos, fragmentos de conversaciones que su madre siempre evitaba. Mi madre, comenzó a decir Lucas, pero la llamada fue interrumpida bruscamente. Tu madre está en peligro. Y tú también lo estarás si no tomas la decisión correcta. La voz del otro lado se volvió más urgente, y las palabras de Raúl eran como un eco que resonaba en su mente. Escúchame bien, Lucas. No confíes en Santiago Paredes. El mundo de la música no es lo que parece. Estás siendo manipulado. El precio que pagarás será demasiado alto. La línea se cortó abruptamente. Lucas se quedó mirando el teléfono, atónito. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué alguien de su pasado le hablaba de esa manera? ¿Y por qué le advertía sobre Santiago Paredes? Una nube de confusión y miedo comenzó a invadir su mente. No podía decidir si la llamada había sido real o si era solo el producto de su mente ansiosa. Dolores lo encontró más tarde en el pasillo, con la mirada perdida, sosteniendo el teléfono entre las manos. Al verlo tan distante, se acercó rápidamente. Lucas, ¿qué pasó? Él le explicó sobre la llamada, su voz temblorosa. Dolores, al escuchar las palabras de Raúl, se puso seria de inmediato. Raúl, ¿por qué te habría llamado él? No he oído ese nombre en años. La preocupación en su rostro era evidente. Raúl fue un tipo que conocimos cuando tu madre y yo vivíamos en el sur. Pero no te dejes influenciar por lo que te dijo. Este es el tipo de cosas que pasan cuando alguien intenta sacar a una persona del sistema. Pero, ¿por qué él me advierte de Santiago?, preguntó Lucas, sintiendo un peso en el pecho. Dolores lo miró fijamente, sabiendo que este era un punto de inflexión. Santiago tiene un lado oscuro que pocos conocen. Lo que él quiere de ti no es solo tu talento. Quiere tu alma, Lucas. Quiero que pienses bien antes de dar el siguiente paso. Lucas se sentó en la cama, completamente abrumado. Por un lado, tenía a Dolores, quien lo había ayudado a encontrar su voz, y por otro, un productor de renombre que le ofrecía una oportunidad que muchos considerarían de oro. Pero entonces estaba Raúl, un fantasma del pasado, advirtiéndole sobre el mismo hombre que le ofrecía el futuro. Era un dilema que no podía resolver solo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si esta advertencia era real o si simplemente era paranoia de alguien que quería evitar que se acercara a la fama. Pero la respuesta nunca llegó de la forma que esperaba. Al llegar al teatro esa tarde, Lucas se encontró con una noticia que cambiaría todo. Santiago Paredes había sido arrestado por fraude y corrupción en la industria musical. La noticia estalló en todos los medios, sacudiendo las redes sociales con una rapidez alarmante. La misma oferta que él había recibido estaba ahora envuelta en un manto de sospecha y misterio. Muchos comenzaron a cuestionarse si lo que había hecho Santiago realmente tenía un propósito artístico,
o si solo era una estrategia para manipular a los jóvenes y explotarlos para sus propios intereses. Dolores se acercó a Lucas, con el rostro pálido. Lucas, todo esto, todo lo que te dije, ahora tiene sentido. No es solo una advertencia, es la verdad. Este no es el mundo en el que debes estar. Pero antes de que pudiera decir más, la noticia dio un giro inesperado. Un mensaje de texto apareció en el teléfono de Lucas, proveniente de un número desconocido: no te vayas. Aún hay mucho más por descubrir. Esa frase resonó en la cabeza de Lucas. ¿Quién estaba detrás de este mensaje? ¿Qué era lo que todavía no sabía sobre este mundo que acababa de tocar? Con el arresto de Santiago, la puerta que parecía estar por abrirse se cerraba rápidamente. Pero Lucas sabía que había algo más en juego. Algo mucho más grande que él. Y esa llamada, esa amenaza de Raúl, ahora parecía menos como una advertencia y más como una verdad a medias. ¿Qué haría ahora? ¿Debería aceptar el camino de la fama y la música, a pesar de todo lo que estaba descubriendo? ¿O debía huir antes de ser completamente consumido por el sistema que ahora comenzaba a comprender? Las preguntas seguían resonando en su mente, y algo le decía que aún no había terminado con todo esto. Lucas no podía dejar de pensar en el mensaje. La simple frase, no te vayas. Aún hay mucho más por descubrir, se repetía en su cabeza una y otra vez como un eco incesante. Aunque su mente le decía que debía ignorarlo, había algo dentro de él que lo instaba a investigar más, a entender qué significaba realmente. ¿Quién estaba detrás de esa advertencia? ¿Por qué esa persona sabía tanto sobre su vida y sus decisiones? La sensación de estar atrapado en una red que no comprendía completamente lo inquietaba, y la noticia del arresto de Santiago parecía solo la punta del iceberg. En su habitación del hotel, Lucas observó el teléfono con el número desconocido que había enviado el mensaje. ¿Debería devolver la llamada? No lo sabía. Pero una parte de él sentía que ese mensaje, aunque extraño, era lo que necesitaba para tomar una decisión definitiva. Entonces, sin pensarlo mucho más, marcó el número. La línea sonó unas cuantas veces antes de que alguien respondiera, una voz suave pero firme que Lucas no reconoció. Lucas, ya era hora de que llamaras. Necesitamos hablar. ¿Quién eres?, preguntó, casi con miedo, pero también con una urgencia por obtener respuestas. La voz al otro lado de la línea se rió suavemente. Soy alguien que sabe lo que está pasando aquí. Soy alguien que puede abrir tus ojos, si realmente estás listo para ver la verdad. ¿Qué verdad?, replicó Lucas, su voz temblando ahora más por la intriga que por el miedo. La voz susurró, como si supiera algo que él aún no había comprendido. Todo lo que has vivido hasta ahora, todo lo que has visto, es solo una fracción de lo que está por venir. El mundo de la música, el mundo en el que te están intentando arrastrar, no es lo que parece. Hay fuerzas detrás de todo esto, fuerzas que no quieres conocer. Pero si decides seguir este camino, no habrá vuelta atrás. Serás uno de ellos. Ya no habrá espacio para el Lucas que eras. Las palabras de esa persona lo dejaron completamente desconcertado. ¿Qué significaba eso de ser uno de ellos? ¿Qué quería decir con que su vida sería irreconocible si continuaba en el mundo de la música? Dime quién eres y por qué me llamas. Lucas intentó mantener la calma, pero la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Lo sabrás cuando sea el momento. Por ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Santiago no es lo que parece. No es un hombre que quiera ver a los jóvenes triunfar. El arte, la música, lo que te está ofreciendo, son solo trampas. Y te lo digo porque lo he visto antes, muchas veces. Has sido elegido, Lucas. Y no por lo que puedes hacer con tu talento, sino por lo que puedes hacer con tu alma. Antes de que Lucas pudiera responder, la llamada se cortó. Un segundo después, su teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. Sal de allí. Hay algo mucho más grande esperando por ti. Si sigues este camino, todo cambiará para siempre. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Las palabras lo dejaron sin aliento. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué había de verdad en las advertencias que había recibido? Cada nueva pieza de información parecía hacer que todo se volviera más confuso, más complicado. ¿Acaso estaba siendo manipulado? ¿O había una verdad oculta que él no podía ver aún? Decidió confrontar a Dolores. Tenía que saber si ella sabía algo más sobre todo esto. Algo que le diera claridad. Al llegar al teatro, la encontró en su vestuario, mirando su teléfono con preocupación. Lucas se acercó sin decir una palabra, y fue ella quien rompió el silencio. Lucas,
Ya sabes lo que está pasando, ¿verdad? Santiago Paredes no es el tipo que todos piensan que es. Hay secretos oscuros que ni siquiera los medios han tocado. La industria está llena de corrupción, y en el centro de todo eso está él. Lo sé, Dolores. Pero también sé que no puedo ignorar lo que me está pasando. La llamada, el mensaje, todo esto parece más grande de lo que pensaba. Lucas respiró profundamente, sintiendo una presión en el pecho que no podía soportar. ¿Qué hago ahora? No quiero perderme, pero no quiero ser manipulado. ¿Qué significa todo esto? Dolores lo miró fijamente. Había una mezcla de tristeza y preocupación en sus ojos. Lucas, tienes que decidir quién eres. Si decides seguir a Santiago, estarás entrando en un mundo que no podrás dejar. No serás solo un músico más, serás un peón en un juego mucho más grande. Pero si decides salir de todo esto, perderás la oportunidad que todos desean. Es una decisión que no puedes tomar a la ligera. Lucas sabía que el momento de tomar una decisión se acercaba rápidamente. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aún había más por descubrir. Algo estaba ocurriendo, y las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar de una manera peligrosa. Los riesgos aumentaban, pero también lo hacía la promesa de descubrir la verdad. Y justo cuando pensaba que estaba cerca de entender todo, algo inesperado sucedió. Al final del día, cuando se retiraba a su habitación, un último mensaje llegó a su teléfono. Era corto, directo y aterrador. Si sigues en este camino, no solo perderás tu alma. Perderás todo lo que amas. Con el corazón palpitando con fuerza, Lucas sabía que la cuenta atrás había comenzado. El futuro se volvía más incierto a medida que se acercaba al punto de no retorno. Y ahora, más que nunca, debía decidir si quería ser parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero el verdadero juego aún estaba por comenzar. Lucas sentía que el aire en la habitación se volvía más denso, como si cada respiro estuviera lleno de una amenaza invisible. Miró una vez más el mensaje en su teléfono, la advertencia tan escalofriante que parecía sacada de una pesadilla. Si sigues en este camino, no solo perderás tu alma. Perderás todo lo que amas. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era capaz de enviarle tales amenazas? ¿Y por qué él, un simple músico, estaba siendo arrastrado a este torbellino de secretos y oscuridad? Todo parecía fuera de control. Cada decisión lo acercaba más a un precipicio, y las voces en su cabeza no lo dejaban tranquilo. Quería respuestas, pero la verdad parecía tan peligrosa que, a veces, preferiría no saber nada. Pero en el fondo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir, a adentrarse más en este laberinto de engaños. Esa noche, sin poder dormir, tomó una decisión. Iría a enfrentarse a Santiago Paredes. Necesitaba verlo cara a cara, obtener respuestas, aunque fuera arriesgando todo. Pero cuando salió del hotel y se dirigió hacia el teatro, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje era aún más extraño. Sabías que llegarías hasta aquí. Pero esta vez, no serás tú quien decida. Ya todo está decidido. Santiago te está esperando. El teléfono se apagó de repente, dejándolo desconcertado. Cada palabra en ese mensaje parecía implicar que alguien más había manipulado su destino. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era Santiago el verdadero enemigo o solo una pieza en un juego mucho más grande? Lo único que sabía era que estaba atrapado, y la única salida parecía ser enfrentarse a la verdad, no importa cuán oscura fuera. Cuando llegó al teatro, vio a Santiago esperando, como si ya supiera que iba a aparecer. Su mirada era fría y calculadora, como si hubiera estado esperando a Lucas durante todo este tiempo. Pensé que no vendrías, dijo Santiago con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Pero sabía que lo harías. Todos terminan aquí, tarde o temprano. No hay escapatoria. ¿Qué significa todo esto, Santiago? ¿Por qué me estás arrastrando a este mundo? ¿Qué quieres de mí? Lucas preguntó con furia contenida, pero Santiago solo lo miró y, con voz baja, respondió: Lo que quiero, Lucas, es que dejes de huir. Este mundo tiene reglas, y las has estado ignorando. Pero no te preocupes, no eres el primero. Todos los que han pasado por aquí han seguido el mismo camino. Algunos lo aceptan. Otros se desvanecen. Lucas intentó mantener la calma, pero las palabras de Santiago lo atormentaban. De repente, algo en su interior lo hizo dudar. ¿Estaba luchando por lo correcto? ¿O ya había cruzado una línea de la que no podría regresar? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero a medida que avanzaba hacia el futuro, la duda lo invadía. Todo lo que había conocido,
Todo lo que había creído hasta ahora podría ser una mentira. Pero la única manera de saber la verdad sería seguir adelante. Y justo cuando pensaba que todo estaba a punto de desmoronarse, Santiago dio un paso hacia él y susurró: «No te preocupes, Lucas. Lo que pase ahora no depende de ti. El camino ya ha sido trazado, y no hay vuelta atrás». Fue entonces cuando Lucas sintió que la atmósfera se volvía aún más densa. Algo extraño, una fuerza invisible, parecía tomar control de su cuerpo. Estaba siendo empujado hacia un futuro que no entendía. Pero no podía detenerse. No podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentar lo que fuera que lo esperara. Ahora, más que nunca, Lucas necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirlo. Y entonces, antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de un teléfono interrumpió la tensión en la habitación. Santiago sonrió de nuevo, y en su mirada había algo que Lucas no pudo identificar, pero que lo hizo sentir aún más perdido. ¿Listo para la siguiente parte del juego, Lucas? El reloj está corriendo. La decisión es tuya. ¿Quieres descubrir lo que realmente está pasando, o prefieres seguir ignorando la verdad? Y mientras Lucas miraba a Santiago, su mente fue invadida por la necesidad de responder a esa pregunta. Pero algo le decía que, al igual que todo lo demás, la respuesta no sería tan sencilla como parecía. Es aquí donde tú, que estás viendo este vídeo, debes tomar una decisión. Porque la historia de Lucas no es solo suya. Es la historia de todos los que alguna vez se sintieron atrapados entre dos mundos. ¿Te atreverías a enfrentar la verdad? ¿O seguirías ignorándola? Si quieres saber qué pasa después de este giro inesperado, no olvides darle un like a este vídeo, comentar con tu opinión sobre lo que crees que sucederá y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de la próxima parte. Este juego apenas comienza, y la única manera de descubrirlo es seguirnos en cada paso. Porque si te pierdes la próxima parte, podría ser el siguiente en quedar atrapado en un misterio aún más grande. Recuerda, si sigues en este camino, tu vida podría cambiar para siempre. ¿Estás listo para lo que viene? El destino de Lucas aún está por definirse. Y quién sabe, tal vez tú seas parte de la próxima historia.